Kalayazov y Rin me parecieron interesantes y quise contarlas, ya que estamos en este mes de octubre y quiero traer historias así que den un poco de miedo o que sean un poco paranormal o sino de asesinos, como es este caso. Personalmente no he jugado el juego, pero he visto varios videos sobre cómo es el juego y es muy divertido. Bueno, pero la relaje, las historias está contado soft spoken, no susurros. Disfruten mucho. Kenneth Chase nació en 1932 tras un parto difícil que le costó la vida a su madre. Esta tragedia creó una brecha entre el niño y su padre que nunca se cerró. El chico creció junto al resentimiento y a los problemas con el alcohol de su padre. Cuando Kenneth empezó a ir a la escuela, ya apenas hablaban el uno con el otro. El chico no destacó en nada salvo en los deportes. Creció alto y fuerte y sobresaliente en las pruebas atléticas, pero se negó a ingresar en ningún equipo. De camino a casa, encontraba plumas en el suelo y empezó a coleccionarlas. Las guardaba en una caja de puros bajo la cama. Su padre estaba todo el día trabajando o sumido en el estupor causado por la bebida. Kenneth pasaba las horas solo, fascinado por la regularidad de las barbas de las plumas, sintiendo su suave tacto, mientras le acariciaban los labios. Mientras contemplaba los pájaros que acudían al comedero en su jardín, pensaba en lo suaves que serían y se decidió a atrapar uno. Se ganó la simpatía del dentista local y pudo hacerse con algunos anestésicos que echó en el comedero de las aves. Con esta trampa esperaba poder dormir a un pájaro el tiempo suficiente como para poder tocarlo. Tras varios intentos fallidos, consiguió capturar a un petirrojo. Cuando tuvo su vida en sus manos, aquello le produjo una súbita excitación. Había pensado en liberar al pájaro una vez se recuperara de la anestesia, pero en lugar de ello, esperó a que los ojos de la criatura recobraran la conciencia. En el momento en que el animal empezó a debatirse, no aflojó su agarre. Apretó su garganta con fuerza hasta que las plumas del pecho dejaron de moverse. Se deshizo del cuerpo, pero conservó una sola pluma con la que empezó una nueva colección y tiró el resto por considerarlas falsas. A finales de la década de los 40, Kenneth ya había dejado el instituto y trabajaba como mozo de un restaurante local. Ahora se centraba en presas más grandes, como ardillas, mapaches o perros. Se hizo un experto a la hora de calcular las dosis de anestesia necesaria para cada una. A principios de 1954 desapareció un joven y el pueblo entero estuvo mirando hasta debajo de las piedras para encontrarlo. Unos meses más tarde, el padre de Kenneth halló la caja de puros mientras hacía unos arreglos en el sótano de la casa. Al abrirlo, contempló horrorizado una colección de plumas, patas de animales y un dedo humano. Al volver del trabajo, Kenneth vio a su padre salir del sótano con la caja de puros en las manos. No dijo nada, simplemente se dio media vuelta y jamás volvió a pisar su hogar.
Tras varias semanas de vivir a la intemperie, dio con un circo ambulante y, dada su asombrosa fuerza, lo contrataron para trabajar con las cuerdas. Adoptó un nuevo nombre, Jeffrey Hawk. A Jeffrey no le quedó otra que aprender a socializar en esa comunidad tan cerrada de la que ya formaba parte. Adoptó una nueva personalidad, como si se tratase de un disfraz, y pronto se labró la fama de persona servicial y encantadora, con lo que se ganó el aprecio de su nueva familia. Durante la siguiente década formó parte del circo y viajó de una punta a otra de los Estados Unidos, pero esa existencia no le resultaba gratificante y poco a poco cayó en malos hábitos. Bebida, comida basura, drogas, todo y en exceso. Durante un tiempo se bastó con esos vicios, pero no tardaron en resurgir sus viejos instintos y su estilo de vida nómada se convirtió en una tapadera para sus asesinatos. Robaba ropas y maquillaje a los actores y se confeccionaba un disfraz con el que acercarse a sus víctimas antes de anestesiarlas. Luego las llevaba a su caravana, donde al despertar comprendían con horror que estaban a su merced. Entonces se divertía atormentándolas física y psicológicamente. La desesperación de aquellos gritos perdiéndose en la noche eran el estímulo que necesitaba. Cuando apenas les quedaban fuerzas, Kenneth examinaba sus dedos con detenimiento en busca del más bonito y los relamía para dar con el más sabroso. Cuando se decantaba por uno, lo rebanaba para añadirlo a su colección, deshaciéndose del resto del cuerpo. Hombres o mujeres, jóvenes o viejos, le era indiferente. La esencia de una buena colección está en la variedad, en los recuerdos e historias que evocan. Cada vez que despojaba menos del disfraz y más de antigua personalidad para abrazar su verdadero ser, el payaso. Con el tiempo se volvió confiado y descuidado. La mujer pidió ayuda a gritos y cuando Kenneth despertó ya tenía a todo el circo encima. Sin embargo, logró montar en su caballo a tiempo y perderse con su caravana en la noche. A partir de entonces, recorrió el país como un parásito de carnavales y circos, que aparecí pese a no figurar nunca en el programa. Quienes eran lo bastante valientes o tontos como para dejarse atraer por él, eran atrapados y desaparecían antes de que nadie se percatase de su ausencia. Tras mucho deambular, dejó de transitar las rutas convencionales de los Estados Unidos y atravesó un velo de niebla que lo condujo a otra dimensión, un espacio de transitoriedad e impertinencia que se ajustaba perfectamente a la existencia que él había elegido, sintiéndose más a gusto de lo que había estado en toda su vida. Se asentó y esperó pacientemente a su primer visitante. Rin era la única descendiente de la familia Yamaoka. Se crió en las polvorientas paredes de una casa tradicional de Kagawa.
estudió educación en Takamatsu, una universidad privada, lo cual supuso un duro golpe a la ya de por sí precaria situación financiera de la familia. Ese mismo año su madre enfermó y las facturas comenzaron a acumularse. Rin consiguió un trabajo a tiempo parcial en un esfuerzo inútil por tratar de mejorar la situación económica familiar. Su padre se enfrentaba a una deuda que no dejaba de crecer, así que comenzó a trabajar doble jornada con la esperanza de conseguir un ascenso. Fue entonces cuando empezó a no poder dormir. Un susurro siniestro lo mantenía despierto toda la noche y le recordaba lo desesperada que era su situación. Estaba tan agotado que empezó a perder contacto con la realidad. Decidido a luchar contra lo que la voz le susurraba por las noches, el padre de Rin recurrió a una medida desesperada. Se reunió con su jefe, le explicó su situación y le rogó que le concediese una bonificación, un anticipo, una baja laboral, lo que fuera. Su solicitud fue rechazada. La empresa había sacado una remesa que le había ocasionado muchos gastos. Necesitaban un cabeza de turco y el padre de Rin tenía el perfil idóneo para ello. Lo despidieron tras 22 años de servicio. Esa noche, Rin llegó a casa después de trabajar. Había tenido que atender a unos clientes que se habían quedado hasta tarde en el restaurante. Mientras dejaba la bicicleta en el cobertizo, escuchó los gritos de su madre provenientes del interior de la casa. Entró a toda prisa y subió las escaleras que conducían a la habitación de sus padres. Se encontró a su madre cortada en pedazos en el suelo. Le habían cercenado limpiamente los miembros. Estaban colocados en una posición antinatural. Tenían los pechos rebanados, lo que dejaba entrever su caja torácica enteramente abierta. Rin comenzó a sentir arcadas. Una katana afilada se abalanzó sobre ella. La joven bloqueó el ataque con el antebrazo desnudo. El intenso dolor se vio interrumpido por una espeluznante revelación. Era su padre quien blandía la katana. Con una mueca estoica, le gritó que se detuviera, pero este volvió a cortarle nuevamente el brazo. Trató de huir, pero resbaló en el suelo empapado de sangre. Sirviéndose del marco de la puerta como apoyo, consiguió levantarse. La katana atravesó la pared y le alcanzó el brazo sano. Escapó hacia el pasillo aullando de dolor, pero no pudo evitar la espada de su padre. Retrocedió aterrorizada mientras intentaba sujetarse la carne blanda que le colgaba del abdomen. La imagen de las extremidades de su madre se sucedieron como una película en su cabeza. Rin cargó contra su padre y consiguió que se trastabillase, pero se recuperó lo suficiente como para golpear con el puño el destrozado abdomen de la chica, lo que la hizo retorcerse de dolor. Mientras intentaba levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban, su padre le desgarró el muslo, obligándola a desplomarse. Rin comenzó a arrastrarse en dirección a las escaleras, pero su padre la agarró del pelo y le estampó contra una mampara. El cristal se rompió a causa del impacto y Rin cayó al piso de abajo. Oyó pasos por encima de ella. Consiguió moverse a duras penas hacia un mar de cristales rotos que le cortaban la carne. Pero eso ya no importaba, tenía que detenerle. Tenía que hacerle pagar por lo que les había hecho a su madre y a ella. Rin tosió sangre y al hacerlo se golpeó contra un cristal y se cortó la barbilla. Comenzó a percibir un latido grave. Parecía que su cuerpo pesara tanto que le resultaba imposible moverse.
El suelo tembló con los pasos de su padre. Rin sabía que no sobreviviría, pero ya no le importaba. Se vengaría, en esta vida o en la otra. Una oscura niebla comenzó a oscurecerle la visión, pero eso no templó su ira. No descansaría, todavía no. La oscuridad susurró y le prometió sangre y venganza. Se selló un pacto y Rin cerró los ojos.